En el estudio de la BBC, donde las opiniones del mundo se forjan y se destrozan, no había ni un solo aplauso. Ninguna risa. Ninguna objeción. Solo un silencio denso, pesado como una lápida, que aplastaba el aire acondicionado y los latidos nerviosos de la audiencia global. El presentador, un hombre acostumbrado a dominar cada segundo de transmisión con su elocuencia, permanecía mudo, con la mirada clavada en la pantalla, como si hubiera visto un fantasma. Los 196 países del mundo miraban, y en ese preciso instante, el mundo entero guardó silencio. No había guerra en la pantalla. No había desastres naturales en ese momento. No se veían armas, ni violencia, ni siquiera una música conmovedora que manipulara las emociones. Lo que se proyectaba era, simple y llanamente, un día cualquiera en México. Gente caminando por el Zócalo. Una ambulancia abriéndose paso en un tráfico imposible. Familias compartiendo un domingo en Chapultepec. Una mujer ayudando a un turista extranjero que parecía perdido. Nada de esto era extraordinario. Y sin embargo, la gente de todo el mundo, los expertos, los cínicos, los analistas sentados en esas butacas de terciopelo rojo, se habían quedado sin palabras. ¿Por qué? ¿Por qué la cotidianidad de México, esa nación tan a menudo difamada en sus propios noticieros, tenía el poder de sacudir el alma de esta manera? ¿Por qué el silencio, y no el elogio o la crítica, fue la primera reacción? Un hombre de negocios estadounidense, con un traje caro y una expresión de superioridad, murmuró para sus adentros: ¡qué asco! Es un país sin orden, sin libertad. Pero no muy lejos, una trabajadora social de Kenia, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, pensó exactamente lo contrario: jamás en mi vida he visto una sociedad que se mueva con tanto corazón por los demás. La misma imagen, dos evaluaciones diametralmente opuestas. Pero todos, sin excepción, se daban cuenta de algo profundo. Esto no era una cuestión de gustos. No se trataba de si México era bonito o feo. La cinta los estaba confrontando, los estaba obligando a cuestionar su propia forma de vida. Si tú, que me escuchas, vieras estas imágenes, ¿qué sentirías? ¿Verías orden o caos? ¿Libertad o anarquía? O quizás, al recordar el día a día de tu propio país, ¿sentirías una pequeña punzada de incomodidad en el fondo de tu pecho? Esta historia no es para alabar a México. Y ciertamente no es para condenar a nadie más. Este es un registro silencioso, un documental del alma que responde a una pregunta eterna: ¿por qué un ser humano es capaz de dar un paso atrás por otro? ¿Por qué somos capaces de actuar sin esperar nada a cambio? Cuando entiendas la razón de ese primer silencio sepulcral en el estudio, y cuando descubras la respuesta final que queda flotando en el aire, te prometo una cosa: nunca más volverás a ver tu propia rutina con los mismos ojos. Todo comenzó no con una ovación, sino con ese silencio paralizante. La audiencia internacional reunida en el estudio de la BBC era un mosaico de culturas y prejuicios, y ni una sola persona podía articular palabra. Ni siquiera el presentador, David Attenborough, lograba apartar la vista de la pantalla. La cámara hizo un paneo lento sobre el público, capturando una mezcla de asombro, confusión y una profunda incomprensión. Había una atmósfera cargada, una emoción colectiva a la que nadie podía ponerle nombre. El título del programa había sido engañosamente simple: un vistazo a la vida diaria en México. Nada más. Sin palabras provocadoras, sin avances sensacionalistas. Entonces, ¿por qué el estudio se sentía como si el mundo se hubiera detenido? Los espectadores en casa aún no sabían nada, pero era evidente que este silencio no era una coincidencia. El presentador, sin mirar sus notas, hizo una pausa deliberada antes de hablar. Su voz, cuando finalmente sonó, era extrañamente tranquila, casi reverente. Lo que van a ver a continuación no es un metraje especial, advirtió, como si supiera que las imágenes que seguirían provocarían algo mucho más allá de los aplausos o las críticas. Las primeras escenas fueron una caricia visual, un montaje de la belleza casi cliché de México. Las pirámides de Chichén Itzá bañadas por el sol, las aguas turquesas de Cancún, los colores vibrantes de Oaxaca, los mariachis cantando en Garibaldi. Eran las postales que el mundo ya conocía.
La audiencia se relajó por un instante. ¡Qué país tan hermoso!, seguramente pensaron muchos. Pero ese alivio, esa familiaridad, fue una trampa. No duró. En el momento en que la imagen cambió, la atmósfera del estudio se electrificó. La pantalla mostraba ahora la estación Pantitlán del metro de la Ciudad de México en hora pico. Un océano de gente, un torrente humano que se movía en todas direcciones. El sonido era un estruendo de voces, anuncios, música de organilleros y el chirrido de los trenes. La abrumadora cantidad de información visual y auditiva hizo que varios espectadores contuvieran la respiración. Pero un segundo después, surgió la anomalía, la extrañeza. No se empujaban. No se gritaban. A pesar del caos aparente, la gente fluía. Un hombre tropezó y su bolsa de naranja se desparramó por el suelo. En un parpadeo, 5 extraños se agacharon para ayudarle a recogerlas, riendo con él. Una anciana intentaba subir al vagón, 3 jóvenes se levantaron al unísono para ofrecerle el asiento. La gente se hacía a un lado para dejar pasar a los que salían, en una coreografía no ensayada, un ballet de cortesía popular. Alguien susurró en la oscuridad, increíble. Esa palabra era el eco del pensamiento de todos. Cientos de personas, moviéndose como si tuvieran un guión secreto, un pacto invisible. No era la precisión de un ejército, ni el control de una máquina. Y sin embargo, el sistema funcionaba con una especie de belleza caótica y palpitante. El presentador no dijo nada. No explicó. Dejó que la imagen hablara, y su silencio magnificó la pregunta en la mente de todos. ¿Qué es esto? ¿Es una regla no escrita? ¿Educación? ¿O algo completamente diferente? La mayoría de los espectadores aún no se daban cuenta. No sabían que esta escena del metro era solo el primer hilo de un tejido que los llevaría a una ambulancia abriéndose paso en el tráfico, a la solidaridad en medio de un terremoto, y al cuidado desinteresado por un extraño. No sabían que este primer silencio era el comienzo de la pregunta que definiría todo el programa. Finalmente, el presentador habló, y sus palabras cayeron como piedras en un estanque. Esto no es un evento especial. No es un simulacro. Esto es simplemente un martes en México. En ese instante, el silencio en el estudio se hizo aún más profundo. Nadie aplaudió. Nadie negó. Simplemente, el mundo entero comenzaba a compartir la misma pregunta silenciosa. ¿Por qué esto es normal? La respuesta aún no había sido dada. Pero en ese momento, la historia había cruzado un punto de no retorno. Mientras el silencio en el estudio se negaba a disiparse por completo, el documental avanzó a la siguiente escena. El presentador, deliberadamente, no ofreció ninguna explicación. Quería que la audiencia absorbiera esa sensación de extrañeza con sus propios sentidos. La pantalla volvió a mostrar un paisaje aparentemente tranquilo. Las calles empedradas de San Miguel de Allende, un río serpenteando a través de un pueblo en la Huasteca Potosina, las luces cálidas de un mercado nocturno en Mérida. Eran imágenes amigables, las que se ven en los folletos turísticos. Las expresiones de la audiencia se suavizaron un poco. Sí, un país hermoso, debieron pensar muchos, reafirmando su primera impresión. El programa los estaba meciendo, tranquilizándolos. Pero era una calma calculada. Fue entonces cuando el presentador comenzó a narrar con una voz suave. Muchos países describen a México como una nación colorida, festiva y cálida. Pero esas son las consecuencias, no la causa. Ante esa frase, varias personas en el público levantaron la vista. Consecuencias, no la causa. Intuitivamente, supieron que el verdadero programa estaba a punto de comenzar. La siguiente imagen mostraba una calle residencial en la Ciudad de México. No era un lugar turístico, solo una calle cualquiera durante la mañana. Unos niños con mochilas de la escuela primaria se detenían en un semáforo. Nadie los vigilaba, pero esperaban pacientemente la luz verde. Era obvio para cualquiera que no venían coches. Aún así, ni uno solo de ellos cruzó. ¿Por qué esperar? No era porque alguien los estuviera viendo, ni por miedo a un castigo.
La pregunta quedó flotando mientras la cámara se movía. Mostraba a un hombre estacionando su bicicleta afuera de una tienda de abarrotes. Entraba a comprar sin ponerle candado. Dentro de la tienda, nadie tocaba la bicicleta. No había una cantidad inusual de cámaras de seguridad. Simplemente, no existía esa atmósfera de desconfianza. Una risa incrédula se escuchó entre el público. ¿De verdad es posible algo así? ¿No es una actuación? El presentador, como si leyera sus mentes, añadió, todas estas imágenes fueron filmadas sin previo aviso. Ninguna de las personas que ven ha recibido instrucciones especiales. En otras palabras, no era una actuación. No era una fabricación. Era simplemente la realidad que estaba ahí. Y en ese momento, el ambiente en el estudio cambió de nuevo. La gente no estaba asombrada por la belleza, sino desconcertada por la causa. ¿Por qué funcionaba este orden social invisible? El presentador continuó, en México, el tiempo en que no ocurre nada extraordinario es mucho más largo que el tiempo en que sí ocurren grandes eventos. Nos enfocamos en cómo se comporta la gente durante ese tiempo de nada. Los espectadores aún no lo sabían. No se daban cuenta de que cada una de estas pequeñas acciones, la espera en el semáforo, la bicicleta sin candado, estaba conectada de forma natural con lo que verían después, el paso de una ambulancia, la disciplina durante un terremoto. No era una virtud que aparecía en momentos especiales, sino la acumulación de gestos cotidianos lo que forjaba el carácter colectivo. La belleza no era un adorno, no era una introducción. Era el cimiento silencioso sobre el cual se construían todas las acciones que estaban por venir. Y antes de presentar la siguiente escena, el presentador hizo una pausa de un segundo y dijo, lo que viene ahora puede ser aún más difícil de comprender. Esa sola frase sembró una pequeña tensión en el pecho de la audiencia. Porque, para ser honestos, ya estaban teniendo suficientes problemas para comprender lo que veían. La imagen en la pantalla regresó a ese torbellino humano, el zócalo de la Ciudad de México, el corazón palpitante de una de las metrópolis más grandes del mundo. Día y noche, el flujo de gente es incesante. Aunque es una atracción turística, la mayoría de las personas que cruzan la plancha no son turistas, sino ciudadanos comunes y corrientes yendo al trabajo, regresando a casa, simplemente viviendo sus vidas. Un semáforo cambia de verde a rojo. En ese instante, desde todas las direcciones, una marea humana se pone en movimiento. Pero de nuevo, no hay explicación. El presentador permanece en silencio, dejando que la imagen hable. La audiencia agudizó la vista. Alguien camina más rápido. Otro se detiene a amarrarse un zapato. Hay gente cargando bultos enormes, otros caminan con la vista fija en su celular. Las condiciones son un caos. No debería haber un movimiento unificado. Y sin embargo, no chocan. Ni siquiera hacen el gesto de esquivarse. Como si leyeran el flujo del aire, sus trayectorias se ajustan de forma natural. Una mujer en el público no pudo contenerse y exclamó, ¿pero cómo lo hacen? Era la pregunta que todos tenían en la mente. Fue entonces cuando el presentador intervino por primera vez en la escena. En México, es común leer inconscientemente la dirección que la otra persona va a tomar. En lugar de esperar que el otro te ceda el paso, mucha gente piensa que es más rápido si uno mismo se mueve un poco. La explicación no convenció a muchos. Inconscientemente. Era una palabra que parecía explicarlo todo y nada al mismo tiempo. La imagen cambió a cámara lenta. Se veía a una persona dar un pequeño paso a la derecha, a otra reducir la velocidad medio segundo, a un joven levantar la vista de su teléfono para escanear su entorno en una fracción de segundo. Nadie hacía señales. Nadie daba órdenes. Y sin embargo, visto en conjunto, el movimiento era sorprendentemente fluido, como un banco de peces. En ese momento, uno de los espectadores bromeó, parece que están entrenados. Una pequeña risa recorrió el estudio. Pero el presentador negó con la cabeza. No. En México no hay clases para aprender a cruzar la calle. No hay un examen para poder hacer esto. Entonces, ¿por qué pueden hacerlo?
La pregunta no salió de ninguna boca, pero flotaba densamente en el aire. El presentador, eligiendo sus palabras con cuidado, continuó: en México, no estorbar el paso de los demás se considera una forma de respeto, de ser buena onda. La sensación de que si cedes un poco, todo el conjunto fluye sin atorarse, es algo que se aprende de forma natural en el día a día. El ambiente se tornó un poco más pesado. No era admiración, sino la tensión de intentar comprender. Alguien murmuró en voz baja: pero eso significa que no eres libre, ¿no? Esa frase se disolvió en el aire sin que nadie la recogiera. El público todavía no lo sabía. No sabía que esta pequeña sesión de paso en una plaza pública estaba directamente conectada con escenas futuras donde se decidiría el destino de una vida. Que lo que estaban viendo no era orden impuesto, sino la suma de millones de elecciones. El presentador concluyó en voz baja: aquí, nadie es el protagonista. Y es precisamente por eso que nadie se queda atrás. Esas palabras fueron la puerta silenciosa a la siguiente escena, una que pondría a prueba esa misma filosofía. Cuando la imagen del Zócalo se desvaneció, la pantalla cambió drásticamente a otro paisaje urbano. Una de las arterias principales de la Ciudad de México, el Periférico, en plena hora pico. Una serpiente interminable de coches prácticamente inmóviles. Las luces rojas de los frenos se extendían hasta el horizonte. Era una situación en la que cualquiera tendría derecho a sentirse frustrado y furioso. La audiencia del estudio estaba familiarizada con esta escena. El tráfico es un mal universal. No tenía nada de especial. Pero al instante siguiente, esa percepción fue demolida. A lo lejos, se empezó a escuchar un sonido débil, la sirena de una ambulancia. A medida que el sonido se hacía más fuerte, un pequeño milagro comenzó a ocurrir en la pantalla. Un coche, y luego otro, comenzaron a girar ligeramente el volante, pegándose a la orilla del carril. No eran movimientos bruscos. Solo unos centímetros, lo suficiente para crear un pequeño espacio. Nadie tocó el claxon. Nadie intentó meterse a la fuerza. Simplemente, dentro de lo posible, cada conductor abría paso. Y entonces, como si fuera obra de magia, un estrecho pasillo se formó de la nada, y por él, la ambulancia se deslizó como si estuviera en una autopista vacía. Un jadeo colectivo y audible se escuchó en el estudio. Esto no es una coincidencia, fue el pensamiento que cruzó la mente de todos. Uno de los espectadores exclamó: increíble. Y nadie les está dando órdenes. El presentador añadió inmediatamente: no hay ningún policía dirigiendo el tráfico. Y no se están comunicando por radio entre ellos. La escena se mostró desde otro ángulo, desde la parte trasera de la ambulancia. Se veía como los coches de adelante, al notar su presencia, se hacían a un lado sin necesidad de ninguna señal, como si un acuerdo tácito existiera entre todos. En ese momento, una risa nerviosa se escuchó en el estudio. Seguro que les enseñan a hacer eso cuando sacan la licencia de conducir, dijo alguien en tono de broma, pero no logró aligerar el ambiente. El presentador lo negó al instante. En el examen de conducir de México no se incluye ninguna prueba de coordinación como esta. Un nuevo silencio cayó sobre la sala. Entonces, ¿por qué lo hacen? Todos llegaban a la misma pregunta. El presentador comenzó a explicar con voz calmada: en el momento en que un mexicano escucha la sirena de una ambulancia, piensa: si me muevo un poco, quizás la vida de alguien se salve. No es una obligación, no es una orden. No hay una multa si no lo haces. Es simplemente una elección. Uno se mueve. El de al lado también se mueve. Y la suma de esas elecciones crea un camino. La audiencia no pudo procesar la explicación de inmediato. Entendían la lógica de priorizar una vida. Pero la razón por la que podían actuar con tanta rapidez y sin dudarlo, eso era lo que no lograban asimilar. El presentador lanzó una pregunta directa: ¿en sus países, cuando se acerca una ambulancia, el camino se abre de una forma tan natural? Nadie respondió de inmediato. En sus mentes, cada uno proyectaba las escenas de sus propias ciudades.
El público aún no sabía que esta coordinación silenciosa nacía de la misma raíz que la solidaridad en el terremoto y la ayuda al desconocido. Que lo que se estaba mostrando no era la disciplina de los mexicanos, sino su postura ante la vida. Después de que la ambulancia desapareció en la distancia, el silencio en el estudio continuó por un largo rato. Y ese silencio presagiaba la colisión de ideas que estaba a punto de estallar. Al terminar la escena de la ambulancia, el ambiente en el estudio se había transformado visiblemente. El asombro y la admiración iniciales se convirtieron lentamente en una tensión palpable. Todos sentían la necesidad de decir algo, pero se contenían. Quien rompió ese silencio fue una mujer del público. Era de China, y con una voz que no intentaba ocultar su irritación, exclamó: «A mí no me impresiona en absoluto. Me parece repugnante». El aire del estudio se congeló. Ella continuó sin inmutarse: «Alguien se detiene, y todos los demás lo siguen y se detienen. No piensan por sí mismos, solo miran a los demás y los imitan. Eso no es libertad. ¡Qué país tan sofocante!». Sus palabras eran afiladas, sin titubeos. No era una simple provocación, era la opinión honesta que nacía de su propia escala de valores. Varios espectadores desviaron la mirada. Algunos querían rebatir, pero nadie se atrevió a hablar. El presentador tampoco la contradijo de inmediato. Hizo una pausa y luego preguntó con calma: «Entonces, en su país, cuando se acerca una ambulancia, ¿cómo actúan? ¿Podría decir que se toma una mejor decisión en esa situación?». La mujer respondió sin dudar un segundo: «Por supuesto. Nosotros tenemos nuestro propio criterio. Somos considerados cuando es necesario, y es obvio que hay que ceder el paso». Sus palabras no generaron ni aplausos ni risas. La discusión se estaba volviendo demasiado emocional. El presentador decidió no presionar más. Entendía que el propósito del programa no era ganar un debate. Pero el ambiente permaneció pesado. La comprensión y el rechazo se habían dividido claramente en dos bandos. En ese momento, desde otro asiento, se alzó una voz más mesurada. «¿Puedo contar una experiencia personal?». Era un hombre alemán. Su tono era tranquilo, pero cada una de sus palabras tenía peso. Comenzó a relatar un viaje que hizo a México con su familia. En la calle, su hijo sufrió un ataque epiléptico repentino. No hablaban español, no sabían cómo pedir ayuda. En ese instante, varios mexicanos que pasaban por ahí se acercaron. Alguien llamó a una ambulancia, alguien más trajo un botiquín de primeros auxilios de una farmacia cercana, otro se quedó consolando a la familia. No intercambiaron palabras para repartirse las tareas. Sin embargo, actuaron sin dudarlo. Eran como un equipo invisible, así lo describió. Su hijo fue llevado al hospital y su vida se salvó. Días después, al ver pasar una ambulancia, su hijo le dijo: «Papá, me salvé porque estábamos en México, ¿verdad?». En el momento en que contó esto, la tensión en el estudio se alivió ligeramente. La voz de la crítica no había desaparecido, pero otra realidad, igualmente válida, se había presentado. El presentador no intentó sacar una conclusión de esta historia. Simplemente dijo: «No necesitamos decidir cuál de las dos opiniones que acabamos de escuchar es la correcta. Lo importante es entender qué valores motivan cada acción». Los espectadores empezaban a darse cuenta. Este programa no era solo para celebrar a México. Era un espejo que reflejaba silenciosamente la imagen de sus propias sociedades. Y ese espejo, en la siguiente escena, les mostraría un reflejo aún más implacable, uno del que no podrían escapar. Justo cuando la tensión en el estudio se había relajado un poco, el presentador introdujo la siguiente escena. Esta vez no era en una calle ni en una plaza, sino en una situación más íntima, donde las personas interactuaban cara a cara. La pantalla mostraba a una joven pareja de Grecia, Eleni y Nikos, que visitaban México por primera vez en su luna de miel. Eran turistas comunes y corrientes paseando por la Ciudad de México. Eleni disfrutaba de las compras en un bullicioso mercado de artesanías. Sonreía, cargaba bolsas, tomaba fotos, embriagada por la atmósfera exótica. Pero de un momento a otro, su expresión cambió por completo.
Su smartphone no estaba. La sensación de vacío en el bolsillo trasero de su pantalón la heló. Palideció y miró a su esposo. El teléfono era caro, pero lo peor era que contenía todas sus fotos, sus contactos, todo. Perderlo durante un viaje era más que un simple inconveniente. Me lo robaron, fue su primer pensamiento, y sus piernas comenzaron a temblar. En ese momento, una mujer mexicana se les acercó. Tendría unos 50 años, vestida de forma sencilla. Con un tono de voz natural, les preguntó, ¿les pasa algo? ¿Están bien? Después de escuchar la situación, la mujer, sin dudarlo, comenzó a buscar con ellos. Revisaron tienda por tienda, desanduvieron el camino, se detenían para mirar a su alrededor. Actuaba con una seriedad como si el problema fuera suyo. Al cabo de un rato, la mujer preguntó de repente, ¿no fueron al baño por aquí cerca? Eleni se sobresaltó. Recordó que, efectivamente, había entrado a un baño público a mitad del camino. Corrieron hacia allí, pero había una larga fila. La ansiedad la estaba consumiendo, pero la mujer mexicana se adelantó con calma. Explicó la situación a la gente en la fila y, con una humildad increíble, preguntó si les permitirían pasar primero. Nadie puso una mala cara. Al contrario, con un claro que sí, pásele, el camino se abrió de forma natural. Pero dentro del baño, el teléfono no estaba. Eleni se derrumbó. Ya no hay nada que hacer, pensó. Pero justo entonces, la mujer mexicana hizo otra sugerencia. Vamos a la oficina de información turística. Sinceramente, Eleni no tenía ninguna esperanza. Aún así, como último recurso, la siguieron. Y allí, las palabras que escuchó le parecieron un milagro. Sí, aquí nos trajeron un celular encontrado. Le entregaron su teléfono. Era el suyo, sin duda. Y dentro de la funda, todo su dinero en efectivo seguía intacto. En el video, Eleni negaba con la cabeza una y otra vez. No lo puedo creer. Es como magia, decía. Le preguntó a la mujer mexicana, ¿por qué hizo todo esto por nosotros? Usted no ganaba nada. La mujer sonrió, un poco avergonzada. Pues si alguien está en problemas, se le ayuda. Aquí pensamos que eso es lo normal. Sus palabras no tenían énfasis ni exageración. Y precisamente por eso, resonaron con tanta fuerza. La audiencia en el estudio observaba en silencio. Todos empezaban a comprender. Esto no era un milagro. No era una coincidencia. El presentador añadió una sola frase. En México, la probabilidad de que un objeto perdido sea devuelto es muy alta. Y eso no se puede explicar solo con leyes o sistemas. Los espectadores recordaron las imágenes que habían visto hasta ahora. El fluir en el zócalo, el paso de la ambulancia, la ayuda a un turista desconocido. Eventos que parecían aislados comenzaban a conectarse, formando una línea. Y en la siguiente escena, esa línea se convertiría en un lazo grueso y profundo. La siguiente secuencia de imágenes cambió el aire del estudio en un instante. La fecha que apareció en la pantalla hizo que muchos contuvieran el aliento. 19 de septiembre de 2017. El día en que un terremoto robó la normalidad a México. La tierra temblaba, los edificios se derrumbaban, el polvo lo cubría todo. Eran escenas que hacían que cualquiera quisiera apartar la vista. Ante la fuerza de la naturaleza, el ser humano es impotente. Hasta aquí, la historia es la misma en todo el mundo. Pero el metraje no terminó ahí. Lo que se mostró a continuación fue la vida en los albergues improvisados y en las zonas de desastre. Filas para recibir comida, gente recibiendo cobijas. No había gritos, no había peleas. La gente esperaba en silencio su turno y, al recibir los víveres, inclinaban ligeramente la cabeza. Gracias. Esa palabra se escuchaba una y otra vez. La audiencia estaba perpleja. El sentido común dicta que es en las situaciones límite cuando sale a relucir la verdadera naturaleza humana, a menudo la más egoísta. Pero las imágenes frente a ellos desmentían esa idea.
El presentador explicó con voz monótona, esto no ocurrió en una zona específica. Y no hubo ninguna orden especial de un líder. Las imágenes continuaron. Cadenas humanas de civiles, oficinistas, estudiantes, albañiles, pasando cubetas de escombros de mano en mano. Y entonces, apareció el símbolo que dio la vuelta al mundo. En medio del caos y los gritos, un rescatista levantaba el puño. El puño en alto. E instantáneamente, toda la multitud, todo el ruido, toda la desesperación, caía en un silencio absoluto y sagrado. Un silencio para escuchar. Para buscar una señal de vida bajo los escombros. En el momento de mayor caos, México le enseñó al mundo el verdadero significado de la disciplina. No una disciplina impuesta por el miedo, sino una disciplina que nace del corazón, del deseo desesperado de salvar una vida. La voz del presentador temblaba ligeramente al narrar esto. Se presentaron testimonios de rescatistas internacionales. Un bombero de Israel dijo, he estado en desastres en todo el mundo. En ningún lugar, he visto a un pueblo entero convertirse en un solo equipo de rescate. Sin órdenes, sin paga. Solo con el corazón. Ese puño en alto me cambió la vida. La pantalla cambió al testimonio de un estudiante chino que estaba en México en ese momento. Contaba que veía en la televisión como la gente en los albergues decía, estamos bien porque estamos todos juntos. Eso, dijo con la voz quebrada, era algo que yo no podía comprender. En medio del terror, pensar en los demás antes que en uno mismo. El presentador lanzó la pregunta, ¿por qué no hubo caos en México? La respuesta no se dio explícitamente. Pero los espectadores comenzaban a entender. El pequeño paso cedido en el zócalo, los centímetros ganados para la ambulancia, la ayuda a un desconocido. Ninguna de esas eran acciones preparadas para una emergencia. Eran simplemente las elecciones repetidas en la vida diaria que tomaron forma en un momento extremo. El terremoto no cambió a los mexicanos. Simplemente reveló al mundo lo que ellos siempre habían valorado. Cuando el metraje terminó, el estudio quedó envuelto en un silencio total. Nadie podía describirlo con palabras simples. Pero la historia aún no terminaba. La acción de un solo mexicano en medio de esa catástrofe sería contada en el siguiente capítulo. Después de que las imágenes del terremoto se desvanecieran, el silencio en el estudio persistió. Todos buscaban las palabras adecuadas, pero intuían que no era una historia que pudiera despacharse con un simple comentario. En medio de esa quietud, el presentador introdujo la siguiente escena. Esta vez no se trataba de estadísticas ni de multitudes, sino de la acción de un solo hombre. El escenario era una fábrica textil en la Ciudad de México el día del sismo. Las imágenes eran de una cámara de seguridad. Adentro, reinaba el pánico. Afuera, ya se escuchaba el estruendo de los edificios cercanos. En la pantalla se veía a un hombre, el gerente de la planta, un tal señor Sato, un inmigrante japonés. No gritó. No entró en pánico. Simplemente, se dirigió a sus trabajadores, muchos de ellos jóvenes costureras, y les dio una orden clara y firme, salgan a la zona de seguridad. Ahora. Las trabajadoras, paralizadas por el miedo, dudaban. Pero Sato las miró a cada una a los ojos, las empujó suavemente por la espalda y las guió hacia la salida. La cámara lo captó de pie al final de la fila, asegurándose de que todas salieran. Una vez que confirmó que todas estaban a salvo, Sato se detuvo por un instante. Se dio la vuelta y miró hacia el interior del edificio. Quizás pensó en algún otro empleado, en sus pertenencias, no se sabe. Regresó solo al interior. Momentos después, el edificio colapsó. Sato nunca volvió a salir. Murió aplastado, salvando la vida de sus empleadas. El aire en el estudio se volvió casi irrespirable. La palabra tragedia no era suficiente. Pero el video no terminó ahí. A continuación, se mostró el testimonio de una de las costureras que él salvó. Contenía las lágrimas mientras decía, estamos vivas gracias al señor Sato. Si no hubiera sido por él, ninguna de nosotras estaría aquí.
Hizo una pausa y continuó. Ese día entendí lo que significa el sentido de la responsabilidad. Sus palabras, aunque silenciosas, resonaron con una fuerza inmensa en el estudio. Es fácil calificar de héroe a alguien que da su vida por otros. Pero la acción de Sato no tuvo nada de heroico en el sentido cinematográfico. Simplemente hizo lo que creía que debía hacer. Y ya. El presentador añadió un hecho crucial. Esta historia se difundió ampliamente, incluso en medios internacionales. En un momento en que la narrativa sobre México era de caos y gobierno rebasado, la historia de este hombre cambió la percepción. Un solo acto de un individuo puede a veces pesar más que 1000 titulares. La imagen cambió una vez más. Mostraba a la gente haciendo fila durante horas en una estación de autobuses improvisada, esperando para salir de la ciudad. Nadie se quejaba, nadie se colaba. Esperaban en silencio, cuidando de no estorbar a los demás. Un estudiante extranjero que presenció la escena comentó: nos hemos vuelto más ricos, más tecnológicos. Pero creo que es en este tipo de comportamiento silencioso donde se revela la verdadera madurez de una sociedad. El ambiente en el estudio fue cambiando poco a poco. Ya no era negación ni simple admiración. Algo más cercano a la comprensión comenzaba a extenderse silenciosamente. Los espectadores empezaban a darse cuenta. La vida diaria de México no existía solo para los mexicanos. Trascendía fronteras y dejaba una marca profunda en la vida de otros. Y esa misma vida diaria, ahora, sorprendería al mundo de una forma diferente. Cuando el siguiente video comenzó a rodar en el estudio, el ambiente ya era completamente diferente al del principio. El asombro y el rechazo habían dado paso a una introspección silenciosa. La mayoría de los espectadores miraban fijamente la pantalla, no solo para impresionarse, sino para entender. Buscaban la raíz, la causa de estos comportamientos. Lo que se mostró no fue una escena de crisis. Eran restaurantes, estaciones de metro en hora de oficina, ventanillas de banco. Paisajes cotidianos de México. En un restaurante, un mesero se agachaba para estar al nivel de los ojos del cliente mientras tomaba la orden. No parecía tener prisa, pero tampoco era lento. Simplemente, elegía sus palabras con cuidado, atento a la reacción de la otra persona. En otra escena, se veía un mercado en un día de lluvia. Al entregar un producto, el vendedor cubría la bolsa de papel con un plástico para que no se mojara. No era un servicio por el que cobrara. Nadie se lo había pedido. Simplemente lo hacía porque sabía que así el cliente no tendría problemas. Alguien en el estudio susurró: ¿cómo pueden ser tan detallistas? El video continuó. En la entrada del metro, una persona mayor tenía problemas con la máquina de boletos. Inmediatamente, un oficial se acercó y, de pie a su lado, le explicó pacientemente, sin apurarlo. La gente en la fila detrás de ellos no mostraba impaciencia. Simplemente esperaban en silencio. Fue entonces cuando el presentador habló: en México, ayudar a alguien no se considera un rol especial. Más bien, se ve como una posición que uno mismo podría ocupar en cualquier momento. La audiencia meditó sobre estas palabras. La persona que ayuda y la que es ayudada no son roles fijos. Hoy ayudas tú, mañana podría ser tú quien necesite ayuda. Por eso, no hay un sentimiento de superioridad ni se espera una recompensa. Otra escena mostraba a un turista extranjero recibiendo un vaso de agua en un restaurante. Su cara de sorpresa al saber que era gratis era evidente. No podía creer que un servicio tan atento no tuviera un costo adicional. El presentador sonrió levemente y contó su propia experiencia. Una vez, en México, intenté dar una propina como agradecimiento por un favor. La persona se negó y me dijo: con su agradecimiento es más que suficiente. Un murmullo recorrió el estudio. No era el dinero, era el orgullo por el servicio. Esa idea comenzaba a calar. De nuevo, se mostró una estación de tren. En la hora pico, la gente formaba filas ordenadas en el andén. Nadie empujaba, nadie se colaba. Cuando el tren llegaba, no subían de inmediato. Primero, esperaban a que la gente bajara.
No había un oficial gritando órdenes, no había multas. Sin embargo, este ritual se repetía todos los días. En ese momento, la mujer china que había criticado antes, volvió a hablar. Solo están siguiendo al de adelante. Es la prueba de que no piensan por sí mismos. La tensión regresó al estudio. Pero el presentador no la contradijo. En su lugar, señaló la pantalla. Por favor, mire hasta el final. La cámara se movió al interior del tren. La gente iba de pie en silencio, hablando en voz baja, cuidando el espacio de los demás. Nadie hablaba por teléfono a gritos. Si alguien parecía cansado o era una persona mayor, un asiento se desocupaba como por arte de magia. No había órdenes, no había coerción. Solo existía la conciencia de cómo las propias acciones afectan a los demás. Y fue aquí donde los espectadores finalmente lo entendieron. Todas las acciones que habían visto no ocurrían porque la gente obedeciera ciegamente. Al contrario, el orden nacía precisamente porque todos intentaban ser parte del soporte, del apoyo. El paso cedido en el zócalo, los centímetros para la ambulancia, la fila en la zona de desastre, la palabra amable al turista. Todo nacía de la misma actitud. Y el presentador concluyó en voz baja: la vida diaria en México no funciona porque alguien destaque. Funciona porque la mayoría elige constantemente el rol de no destacar, para que así, el apoyo mutuo pueda tomar forma. Esas palabras resonaron con el primer silencio del programa. La razón por la que todos se habían quedado mudos, finalmente, comenzaba a tener un contorno claro. El programa se acercaba a su fin. Pero el ambiente en el estudio era todo lo contrario a la calma de una conclusión. Todos estaban en silencio, respirando con cuidado, como si eligieran cada bocanada de aire. Era un silencio muy parecido al del principio. El presentador, como recordando esa primera escena, comenzó a hablar lentamente. ¿Cuándo vieron las imágenes por primera vez? ¿Por qué nos quedamos sin palabras? Nadie pudo responder de inmediato. No fue porque fuera hermoso. No fue porque fueran amables. No fue porque hubiera orden. Esas cosas eran impresionantes, sí, pero no eran suficientes para explicar ese silencio profundo. El presentador continuó. No fue porque México sea especial. Fue porque nos enfrentó con una pregunta demasiado diferente sobre nuestras propias sociedades. ¿Por qué se puede ceder un paso en una multitud? ¿Por qué se pueden ceder unos centímetros para una ambulancia? ¿Por qué se respeta una fila en medio de un desastre? ¿Por qué se puede decir que la amabilidad sin recompensa es lo normal? Todas estas preguntas llevan a la misma cuestión. ¿Desde la posición de quién estoy actuando en este momento? En la pantalla, las imágenes anteriores se superpusieron silenciosamente. La multitud del zócalo, el pasillo para la ambulancia, la fila en el albergue, la espalda de la mujer mexicana buscando el teléfono perdido, la silueta de Sato regresando al edificio para salvar a sus empleadas. Ninguna de estas escenas era espectacular. Ninguna de estas acciones se hizo para recibir un aplauso. Pero todas tenían algo en común. La sensación de que si yo retrocedo un poco, alguien más puede avanzar. La elección de que si yo dejo de ser el centro, el todo se mantiene unido. El presentador dijo sus últimas palabras: en México, actuar por el bien de alguien más, antes de ser considerado una virtud, es tratado como algo normal. Y es por eso que nadie se considera especial por hacerlo. En ese momento, por primera vez, las expresiones de la audiencia se suavizaron por completo. Comprender no es estar de acuerdo, es ese instante en que algo hace clic en tu interior. La mujer china que había negado todo tan vehementemente, mantenía la cabeza gacha y no decía nada. Pero su silencio ya no era de rechazo. Era, como el primer silencio del programa, un tiempo para pensar. Antes de cerrar el programa, el presentador añadió una última reflexión. No necesitamos idealizar a México. Ningún país es perfecto. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que en México, las acciones sin recompensa continúan sosteniendo silenciosamente a la sociedad. Una voz en off final se superpuso a las imágenes. Si la gente de todo el mundo, solo por un instante,
pudiera ceder un poco de su espacio personal y recordar la existencia del otro, quizás nuestras calles, nuestras ciudades y nuestras sociedades tomarían una forma ligeramente diferente. La pantalla se fue a negros. Las luces del estudio se encendieron. Y de la nada, alguien comenzó a aplaudir. No fue un aplauso frenético, sino uno lleno de respeto. El silencio inicial no había sido de asombro, había sido una pregunta. Y la quietud final era la respuesta a esa pregunta. La vida diaria de México no se pregona a los cuatro vientos. Pero es precisamente por eso que golpea con tanta fuerza el corazón del mundo. Actos sin esperar recompensa, sin buscar la fama, pero que sin duda sostienen a alguien más, se repiten hoy y todos los días en cada rincón de ese país.